Prepárate para un viaje increíble a través de las tradiciones culinarias que formaron la base de una de las cocinas más queridas del mundo. Nos remontaremos siglos atrás para descubrir qué se servía en la antigua Roma y cómo estos antiguos sabores se transformaron en la cocina italiana moderna que ha conquistado los corazones de millones de personas. La cocina italiana moderna, popular en todo el mundo, se ha ganado el cariño de los aficionados por su sencillez y accesibilidad, así como por su saciedad y excelente sabor. Los principales platos italianos sugieren que a los italianos les encanta comer, lo cual no es sorprendente, ya que las tradiciones culinarias comenzaron a formarse en la antigua Roma. Sin embargo, la cocina romana antigua era significativamente diferente de la que se consume hoy en día en todo el Mediterráneo. La cocina romana antigua se basaba en 3 productos principales: pan, vino y aceite de oliva. Por supuesto, el producto principal del Imperio Romano era el pan. No es casualidad que la famosa expresión de Juvenal sobre las necesidades del pueblo pasara a la historia: pan y circo. El pan era el único alimento disponible para todas las clases sociales. La palabra hambre se refería a la falta de reservas de grano para hornear pan. La panificación estaba muy desarrollada en la antigua Roma. Comenzaron a hornear pan ya en el siglo V a.C., y en el siglo II aparecieron las panaderías públicas, donde incluso los pobres podían permitirse el pan. Sin embargo, el pan también se horneaba en todos los hogares. Había muchas variedades y tipos de pan. Se diferenciaban en forma, método de cocción, color, tipo de harina, etc. Pero, de una forma u otra, los romanos dividían el pan en 3 tipos principales. El más caro era el pan elaborado con harina de trigo finamente molida, y el más barato era el pan gris de molienda gruesa con una gran cantidad de salvado. El pan no solo era el producto principal en la antigua Roma, sino que se le atribuían propiedades casi curativas. El médico romano Galeno dejó recomendaciones sobre el uso del pan. Consideraba que el pan elaborado con harina blanda con poca levadura era el más beneficioso, y el pan ácimo mal horneado con poca miel, el más perjudicial. Además del pan, los romanos horneaban galletas, pasteles y tartas. Uno de los productos de harina más populares era la llamada gola bulla, que consistía en bolas de masa madre que se freían en aceite de oliva, prácticamente en aceite frito. Tras freírlas, se rociaban con miel y se espolvoreaban con semillas de amapola. Los productos lácteos no eran muy populares en la antigua Roma. La leche se consideraba patrimonio de bárbaros. Si bien la leche de oveja y cabra aún se utilizaba para preparar algunos platos, la leche de vaca no se consumía en absoluto. Se consideraba perjudicial. Los antiguos romanos elaboraban queso con leche. Existían muchos tipos de queso, considerados un alimento sencillo y asequible. Los ricos no comían queso, a diferencia de los pobres. Los quesos se almacenaban durante mucho tiempo. Se podían secar, ahumar, curar e incluso moler para obtener harina. El tipo de carne más popular era el cerdo. La carne de res se consumía muy raramente. Las vacas se utilizaban para las labores agrícolas, por lo que su carne era dura e inadecuada para el consumo. Se criaban faisanes, pintadas y pavos reales como aves de corral. Curiosamente, el pescado se consideraba un producto más caro que la carne. Los tipos más populares eran el atún, la trucha, el esturión y la morena. Por supuesto, se consumía una gran cantidad de alimentos vegetales, todo tipo de verduras, col y remolacha, legumbres, alubias, guisantes y garbanzos. Todo esto se remonta a principios de la época romana. La cocina romana de los siglos V3 a C era sencilla. Con los productos principales, además del pan, se preparaban todo tipo de gachas, guisos y sopas. Curiosamente, en aquella época el plato más popular entre los romanos era el borgt. A finales de la República Romana, la gastronomía comenzó a desarrollarse cada vez más. El crecimiento económico y las exitosas campañas militares impulsaron el interés por productos caros y exóticos. Y a finales del imperio, el interés por el arte culinario alcanzó su máximo apogeo y se convirtió en un verdadero culto. Incluso los emperadores comenzaron a inventar recetas. El general romano Lúculo, tras finalizar su carrera militar, se dedicó a gastar a lo grande y se entregó al hedonismo gastronómico. Se hizo famoso por organizar grandes festines, de ahí la expresión, el festín de Lúculo. En los festines de los romanos adinerados, la comida abundaba y el vino corría como un río. Los festines comenzaban a la hora del almuerzo y se prolongaban hasta bien entrada la noche. Apicio, un antiguo gourmet y glotón romano, pasó a la historia como el inventor del foie gras. Es cierto que engordaba cerdos, no gansos.
Apicio alimentaba a los animales con higos secos y vino de miel, para obtener la exquisitez del hígado de cerdo. Apicio era un experto en el guiso de lengua de flamenco, así como en la sopa hecha con las colas de los lechones nonatos extraídos del vientre materno. Se sabe que Apicio malgastó su fortuna en rarezas culinarias, y cuando se quedó sin dinero, bebió veneno. Cuerpo de Apicio, el único libro de cocina romano antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, hoy se cree que Apicio no fue su autor. En cualquier caso, el libro fue escrito a finales del Imperio Romano y contiene 468 recetas, gracias a las cuales podemos imaginar fácilmente el alcance de la locura culinaria de aquella época. La salsa más refinada y popular era el garum. Se obtenía de las vísceras del pescado mediante fermentación. Se recogían partes de peces pequeños, como las anchoas, en recipientes especiales y se dejaban fermentar durante varios meses. Tras un tiempo, se formaba un líquido viscoso y fragante en la superficie del recipiente. Se recogía, se añadía vinagre, especias y vino. La salsa de garum resultante se vertía en jarras y se vendía a precios exorbitantes. La producción de garum estaba acompañada de un olor característico a pescado en descomposición, por lo que estaba prohibido cocinarlo en las ciudades. Investigadores modernos sugieren que el garum era la principal causa de infección por parásitos intestinales, helmintos. El antiguo autor romano Petronio, en su novela Satiricon, describe los festines de Trimalción, un liberto adinerado. En particular, describe cómo se servían lirones fritos como aperitivo en el banquete. Estos pequeños roedores eran considerados un manjar. Los animales se engordaban en ollas de barro especiales antes de ser asados. También se podía servir la cerda que no había parido o su ubre. Como plato principal, se servían carcasas enteras de animales. Los esclavos traían un plato tras otro, una liebre adornada con plumas, un cerdo enorme que ocupaba toda la mesa y también un jabalí de gran tamaño, en cuyos dientes había cestas llenas de dátiles. En ocasiones, los festines de los nobles romanos excedían todo lo razonable. Llegaban al punto de que los participantes debían tomar vomitivos para no interrumpir la comida. Séneca lo menciona en sus obras. También escribe sobre numerosas enfermedades causadas por la glotonería excesiva y el consumo excesivo de vino. En cuanto al vino, la vinificación en la antigua Roma estaba muy desarrollada. Era tan accesible como el pan para todas las clases sociales. Por lo general, el vino se bebía diluido con agua, y se usaba sin diluir en la cocina. Los romanos distinguían el vino por su color, no solo en blanco y tinto, sino también entre amarillo y negro. Los ricos preferían los vinos añejos y también bebían vinos traídos de lejos. En ocasiones, intentaban darle al vino un sabor más complejo, añadiéndole diversas especias, hierbas y pétalos de rosa. Muchos emperadores romanos eran glotones terribles, en particular Calígula, Heliogábalo y Vitelio. Según la historia de Augusto, el emperador Heliogábalo servía en los festines platos elaborados con el cerebro de 600 avestruces y arrojaba manjares a los perros bajo la mesa. Los platos podían servirse con decoraciones. El arroz se mezclaba con perlas y las judías verdes, con ámbar. Trompas de elefante, patés de lengua de ruiseñor e hígado de pez loro también se servían en los festines imperiales. Cuanto menos accesible y exótico era el plato, más sabroso se consideraba. Los romanos ricos no solo descuidaban los alimentos más sencillos, sino que también rechazaban las excelentes carnes, pescados y mariscos solo porque eran de producción local y fáciles de conseguir. Mientras que los pobres y los esclavos se conformaban con pan gris y gachas.